Hola, ¿quién soy yo? ¿Os habéis hecho esta pregunta seriamente en vuestra vida alguna vez? No quién soy yo este que estáis viendo en el vídeo, sino quiénes somos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, soy mi nombre, soy mi religión, soy mi país, soy mi familia, soy mi trabajo, soy mis triunfos y mis fracasos, soy mis ideales, soy mis esperanzas. ¿Quién soy? ¿Entendéis? ¿Quién somos cada uno de nosotros? Os voy a dar unos segundos para pensarlo y seguimos ahora, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. ¿Quién somos cada uno de nosotros? No podremos responder esa pregunta jamás, ¿verdad? Es totalmente irracional intentar responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué pensáis que es irracional? Pues es sencillo, porque somos seres vivos. ¿Cómo vamos a definirnos estáticamente si somos seres vivos, entendéis? Es totalmente irracional decir soy cristiano, soy musulmán, soy inglés, soy francés, soy español, soy catalán, soy de un equipo de fútbol, soy feminista, soy machista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Mirad, todas las palabras del mundo, todas las ha inventado el pensamiento de forma útil. En vez de estar diciendo dame aquello o dame eso para todo lo que hacemos, es mejor y más fácil decir dame una cuchara o dame un plato, ¿verdad? Es algo útil. Todas las palabras que conocemos son cosas fijas que nos sirven para tener una comunicación más rápida, ¿verdad? Pero siempre son algo fijo, creado por un pensamiento fijo. Cualquier cosa fija con la que nos queramos definir va a ser algo totalmente irracional. Porque nosotros no somos algo fijo, inamovible. No somos un mueble fijo. En cada instante de nuestra vida creemos que todos los recuerdos de lo que hemos pasado, ¿verdad? Creemos que somos los recuerdos de lo que hemos pasado. Nos identificamos con eso, con los recuerdos y sus palabras. Nos agarramos constantemente a nuestro yo, que solo es un puñado de recuerdos y nada más, ¿verdad? Mis cosas, mi coche, mi mujer o mi hombre, mis amigos, mi mascota, etcétera, 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 ¿verdad? Que son palabras fijas en mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo más aparte de los recuerdos? Aparte de las palabras fijas, aparte de los pensamientos fijos? Solo podemos descubrirlo si vemos realmente que somos seres vivos, que no podemos ser algo fijo. ¿Entendéis? Todas las palabras del mundo, todas las palabras que salgan de la boca de cualquier persona, han sido inventadas por alguien. Todas las palabras han sido inventadas por el pensamiento humano, ¿entendéis? Todas las palabras. Todas han sido inventadas de una manera fija y estática para un uso determinado, para que exista un cierto orden en el mundo, para que tengamos una cierta comprensión al hablar, con palabras fijas e inamovibles, para que la comunicación sea más rápida y no estemos diciendo todo el rato eso o aquello o esto o lo otro. A nivel científico, a nivel estadístico, a nivel clasificatorio, a nivel verbal, tiene sentido, por ejemplo, llamar a los que viven en España españoles, a los que viven en Francia franceses, a los que viven en Alemania alemanes, etcétera, etcétera. Eso es algo útil. Tiene su importancia poner nombres a las cosas solamente de forma útil. Pero identificarse con cualquier nombre que se ha puesto en esta sociedad o en cualquier otra sociedad de forma útil es algo totalmente irracional. Por ejemplo, para decir la frase hay más alemanes que españoles que hacen tal cosa, o por ejemplo, hay más ingleses que chinos que hacen tal cosa, puede ser útil para explicar algo a nivel verbal, ¿entendéis?
Pero aparte de la utilidad verbal que pueden tener esas frases, la identificación de cualquier persona psicológicamente con cualquier palabra que alguna persona de esta sociedad o cualquier otra sociedad ha inventado para que sea útil, no tiene ningún sentido. ¿Entendéis? Porque las palabras siempre son algo fijo, siempre. ¿Cómo vamos a identificarnos con algo fijo si somos seres vivos? ¿Entendéis? Todos los países tienen un nombre, ¿verdad? Cada país tiene un nombre. Esto tiene su cierta lógica y utilidad. Si os digo he viajado a Argentina o he viajado a Francia o he viajado a cualquier otro nombre de país, pues os va a servir a vosotros para situarme en el mapa y decir, ah, vale, ha ido allí. ¿Entendéis? Eso es algo útil. Pero fuera de esa utilidad, cualquier cosa psicológica que le queramos añadir a cualquier nombre o palabra del país, de ciudad, de pueblo, de idioma o de tipo de persona, etcétera, 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 cualquier identificación de cualquier tipo, con cualquier nombre fijo de lo que sea, es algo totalmente irracional. No tiene sentido. Significa no ser ni siquiera conscientes de que somos seres vivos. ¿Entendéis? Puesto que los nombres solo existen a nivel informativo, de forma útil. Alguien inventó cada palabra. Igual que cada vez que se descubre un planeta, pues se le pone un nombre a ese planeta y ya está, nada más, para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando, ¿entendéis? Para comunicarnos de una cierta manera. En vez de decir todo el rato eso o aquello, decimos el nombre inventado para que la comunicación verbal sea más rápida. En vez de poner nombres a los países, se les podría haber puesto también números, ¿verdad? Y sería exactamente lo mismo. En vez de decir yo soy español, o yo soy colombiano, o yo soy francés, ¿qué diríamos? Yo soy el 3, yo soy el 30, yo soy el 24. ¿No? ¿No veis la estupidez de esto cuando pongo el ejemplo con números? ¿Entendéis? Es imposible e irracional identificarnos con los nombres puestos únicamente con el fin de identificar ciertas cosas para que la comunicación sea más fácil. A un tipo de cuerpo femenino le hemos llamado mujer, ¿verdad? Y a un tipo de cuerpo masculino le hemos puesto el nombre de hombre, ¿verdad? Fuera de esa utilidad, cualquier identificación psicológica con que las mujeres son mejores que los hombres o viceversa no tiene sentido, porque ambos somos seres vivos. Es como querer comparar otros seres vivos de la naturaleza como un elefante y un tigre, o una cabra y una tortuga, ¿entendéis? ¿Veis la falta de sentido? Pero actualmente le hemos dado una tremenda importancia a las palabras, a las cosas fijas. Le hemos dado muchísima más importancia que a nuestra vida como seres vivos. ¿Entendéis? ¿Veis la total irracionalidad de comparar palabras fijas con seres vivos? ¿Y qué pasa en la educación? Pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué están transmitiendo hoy en día los profesores a sus alumnos principalmente? Que somos algo fijo, ¿verdad? Si ni siquiera los profesores se ven como seres vivos, ¿cómo van a transmitir a los alumnos que son seres vivos? ¿Cómo se ven los profesores a ellos mismos? ¿Qué dicen los profesores? Soy feminista, soy comunista, soy de tal partido político, soy inglés, soy español, soy francés, soy de tal equipo de fútbol, ¿verdad? Si los mismos profesores que deben educar se ven como seres muertos y fijos, ¿qué pensáis que van a transmitir a sus alumnos? Pues que son seres fijos y no que son seres vivos. ¿Entendéis? Esto es lo que está pasando ahora mismo en todas las sociedades, ¿verdad? Y la mayoría de los padres apoyan esto, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo sea cristiano, yo quiero que mi hijo sea musulmán, yo quiero que mi hijo sea español, yo quiero que mi hijo sea catalán, yo quiero que mi hijo sea francés, etcétera, 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 ¿verdad? La mayoría de los padres quieren que sus hijos
estén definidos por algo fijo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos se ven a sí mismos como algo fijo, no se ven como seres vivos, ¿entendéis? Así que eso es lo que transmiten. Intentan definirnos de mil maneras, ¿verdad? Todo el mundo te intenta transmitir lo que es, ¿verdad? Como si fuera algo fijo, te dice yo soy eso, ¿verdad? Donde eso puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier palabra. ¿Entendéis? Entonces, para que haya un cambio real en esta sociedad, debe haber otro tipo de comunicación que no sea desde la memoria de las palabras, que es siempre algo fijo, ¿entendéis? Debe ser una comunicación entre seres vivos que saben que son seres vivos. Intentamos encasillar a cualquier ser vivo de mil maneras, ¿verdad? Pero eso es totalmente imposible e irracional, porque un ser vivo es algo vivo, algo que está en continuo movimiento. A nivel científico tiene su utilidad, pero nada más. ¿Entendéis? Nosotros insistimos en vestirnos de cierta forma, hablar de cierta manera, decir que somos ciertas cosas, ponernos tatuajes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Insistimos en parecer algo fijo. Pero por mucho que insistamos, vamos a seguir siendo seres vivos. Esto es un hecho. Esto no es una idea para analizar. ¿Entendéis? Si logramos ver claro que somos seres vivos, no solo ver la lógica de lo que estoy explicando y ya está, sino verlo totalmente de una forma clara, entonces, ¿a qué ideología, país, etcétera, etcétera, te vas a aferrar? ¿Entiendes? ¿Cómo vas a aferrarte a algo fijo cuando eres algo vivo? Si vemos que es totalmente irracional querer identificarnos con algo, ya que siendo seres vivos eso es imposible, ¿verdad? Vas a seguir identificándote con tu país, con tu religión, con tu sexo, con tu idioma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Todo eso son solo nombres útiles que la humanidad ha puesto para facilitar la comunicación. Todas las palabras que digo son solo palabras. Nada más. ¿Entendéis? Es solo una forma de expresar algo. Pero las palabras no son importantes. Es importante solo si estáis atentos y veis lo que se intenta transmitir. No a nivel intelectual entendiendo las palabras, que solo es entender el analizar las palabras. ¿Entendéis? No fijándonos solamente en ver si digo una palabra correcta o incorrecta. ¿Entendéis? Entonces, cuanto más identificado estés con las palabras, con cualquier palabra, menos vas a poder entender esto que estoy intentando explicar. Porque entonces para ti las palabras serán de una tremenda importancia. ¿Entiendes? Pero ¿cómo vamos a definir un ser vivo con palabras? Estamos cegados con las palabras, ¿verdad? Feminismo, comunismo, machismo, etcétera, 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 ¿verdad? Estamos encerrados en las palabras. Nosotros insistimos en clasificar a todas las personas que conocemos con palabras, ¿verdad? Esa persona es un puntos suspensivos seguido de la palabra que creemos que define a ese ser vivo, ¿verdad? Y si podemos, lo hacemos con las menos palabras posibles. Si puedo definir a un ser vivo con solo 3 palabras, mejor que definirlo con 10, ¿verdad? Esa es la inteligencia de la memoria que siempre quiere resumir todo, que siempre vive en el pasado, que siempre vive en las palabras del pasado.
en las palabras que tiene en su memoria. ¿Entendéis? Pero eso nunca va a funcionar. Cada vez que te definas o te intentes definir de cualquier manera, te estarás matando a ti mismo como ser vivo. ¿Entiendes? Cada vez que te intentes definir o intentes definir a algún ser vivo con palabras, lo estás matando como ser vivo. ¿Entiendes? Porque intentas reducir un ser vivo a algo fijo, solamente para tu comodidad útil de poderlo calificar rápidamente. ¿Entiendes? Precisamente por esto, la vida es algo valioso, porque es algo que no se puede definir, es algo vivo. ¿Entendéis? Solo cuando nos demos cuenta realmente que somos seres vivos, si nos damos cuenta totalmente y de una forma clara, no entendiendo solamente las palabras a nivel intelectual, sino más profundamente, podremos entender que somos seres vivos. ¿Entendéis? De la misma forma, nos identificamos con los pensamientos que son algo fijo, que son algo limitado. Todos los pensamientos son limitados, son como las palabras. Cuando nos identificamos con cualquier pensamiento, nos estamos autolimitando como seres vivos. ¿Entendéis? Durante toda nuestra vida vamos a tener miles de pensamientos fijos, pero ninguno de ellos nos va a poder definir. Siempre que nos identifiquemos con cualquier pensamiento o ideología, nos estamos matando como seres vivos. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.